Ah, más de lo que imaginé, mucho más que ayer, más de lo que imaginé. Muy bien, ahí estábamos escuchando esa canción de Eric López, un poco allí con un poco estridencia la guitarra. No sé si era mucho, pero la verdad que a mí me encanta. Podríamos hacer, mi viejo querido, un programa de rock cristiano. ¿Se imagina? El escándalo que habría. No, escándalo no. Pero usted a lo mejor no se acuerda, mi viejo querido, pero antiguamente había un grupo de rock llamado Striper, unos chiquillos norteamericanos, ¿verdad? Que estuvieron también, fueron bastante, ¿cómo se llama?, conocidos en el ambiente secular por una canción que pegó mucho. Ah, mira, me estoy acordando, se llamaba Honestly, me parece la canción. Fue bien conocida y bien tocada en esos años. Mira, si me acuerdo, la próxima semana la vamos a traer allí. No es tan rockera, pero es un grupo rockero que era de la iglesia, si mal no recuerdo, Capilla Calvario en Estados Unidos. Y anduvieron, me parece, no sé si en Chile, pero hicieron una gira por aquí, por Latinoamérica. Así que imagínense, hay otros también, hay otro grupo que ya me voy a acordar en algún minuto. Pero bueno, tenemos material para hacer algo también distinto, para salir de la, ¿cómo se llama?, de lo que es hoy día y hace bastante tiempo. Eso me hace recordar los tiempos que estuve en radio en Santiago, que había mucho, ¿verdad?, mucha música centroamericana. Estaba Giovanni, Ricardo Rodríguez, obviamente Juan Luis Guerra y otros exponentes de temas, ¿verdad?, cristianos, en fin. Y nos faltaron también algunos otros románticos, así que hay de todo, ¿verdad?, dentro del ámbito musical. Y para todos los gustos, en español y en inglés también. Así que capaz que en una de esas nos aventuremos y hagamos un programa de eso. Vamos a darle una vuelta, vamos a darle una vuelta. Muy bien, pues. Vamos a seguir avanzando en el programa, ¿verdad? Ya siendo las 8 de la tarde con 13 minutos, ¿verdad? De hoy, lunes. Insisto, está lloviendo bastante en la ciudad, así que hay que tener precaución para todos aquellos que están aún en el trabajo, saldrán después, que manejan, hay bastante agua en las calles, ¿verdad? Para que tengan mucho cuidado. Bueno, la semana pasada estábamos hablando, ¿verdad? Usted se acordará mejor que yo. Espero que sí se acuerde mejor que yo. No, ¿sabe? Queremos continuar un poco con lo que veníamos hablando, trayendo a la memoria lo que nos habla, ¿verdad?, el libro de Jeremías en el capítulo 15. ¿Por qué me quedé pegado acá? A lo mejor usted se pregunta. Porque he encontrado, en lo personal, para mí la escritura es una verdadera, un yacimiento, ¿verdad?,
de tremendo valor. Uno comienza a buscar, ¿verdad?, algún mineral precioso. Y esto lo deben saber muy bien las personas que trabajan, ¿verdad?, en yacimientos, en las minas, en fin. Cuando encuentran, ¿verdad?, como le llaman ellos, una veta, y ven que es una veta buena, empiezan a escarbar, ¿cómo se llama?, a buscar y a profundizar en la tierra. Y siguen, ¿verdad? Y para mí la escritura es algo semejante a eso. La escritura tiene muchas cosas preciosas, muchas cosas que, por cierto, nos enseñan, nos ayudan, también nos llaman la atención. Dicho en el vocabulario cristiano, nos reprende, nos exhorta, en fin. Y la escritura para mí tiene muchas cosas hermosas, bellas, puede ir al hombre, le forma a la persona. Cuando me refiero a hombre, usted me ha escuchado, ¿verdad?, decir en otras oportunidades, no solamente me refiero al género masculino, sino como a la raza humana, el hombre y mujer, pero si me refiero a hombre no estoy dejando de lado a la mujer, sino como al conjunto de personas, ¿verdad?, a la humanidad. Imagínense lo tremendo que debe ser, o tendría que haber sido, haber podido estar delante de estos grandes hombres que relata la Escritura. Imaginemos, a ver, por un minuto, haber estado tal vez escuchando a Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad?, que existía en esos lugares en la época que vivió. Imagínense qué cosa más increíble tiene que haber sido escuchar a un hombre. Era para maravillarse. Yo he escuchado a algunas personas de las que puedo decir, como dice un chiquillo amigo mío conocido por ahí, si está en la sintonía, mi viejo querido Juan Manuel, un abrazo para ti. Él dice, wow, una expresión de wow. Y hay hombres que he tenido quiero decir la suerte, pero políticamente es incorrecto, ¿verdad? Evangélicamente y cristianamente incorrecto. Pero no son personas de iglesias, pero son otras personas que son, por eso le digo la suerte, entre comillas, son personas que tienen mucho conocimiento de las cosas, de su disciplina, y a uno lo sorprende mucho, porque las cosas que ellos pueden comentar acerca de un tema son de tremenda profundidad y a uno lo dejan pensando. Creo que la escritura por lejos debe tener el mismo efecto en cada uno de nosotros. Por ende, cuando nosotros podemos escudriñar las escrituras, debemos, ¿verdad?, ir con esa intención de entregarnos a la lectura, dando allí paso, ¿verdad?, a lo que está plasmado, y añadiría que está escondido. Dice uno de las cartas del apóstol Pablo que cuán insondables son tus caminos y cuán inescrutables, ¿verdad?, todos tus pensamientos. El salmista también se refiere a eso de una manera muy similar. ¿Quién conocerá la mente del Señor? En fin. Debe ser una delicia para nosotros poder escudriñar la Escritura y poder ver por sobre todas las cosas que lo que Él hizo, ¿verdad?, y lo que continúa haciendo tiene un tremendo significado y tiene una tremenda, a ver, déjenme en mis palabras, nos sirve tanto, no solo nos conmueve, no solo nos inquieta, no solo nuestros sentimientos, ¿verdad?, que de repente alguien pueda llorar porque siente que es muy bello o porque le está hablando de manera personal, sino por lo que produce la escritura, ¿verdad?,
y no estoy desasociando la escritura de la vida o de la persona de nuestro Dios. Por el contrario, el creador es Él se está revelando a través de la escritura. Es una relación que por lo demás, como dice el Cantar de los Cantares, lo he estado leyendo hoy día a la tarde, es algo increíble. Es hermoso la relación que hay, ¿verdad? Como lo demuestra Salomón en el libro del Cantar de los Cantares. Es increíble, es una cosa que, léalo por favor, léalo. A mí sí me quedo corto de palabras al describir un poco cuando él trata esta relación entre, ¿verdad?, el Creador, nuestro Dios y nuestra alma. Es una cosa maravillosa, así que le incentivo a poder ocupar tiempo, no gastar tiempo, no es gastar tiempo. Cuando estamos escudriñando la escritura, estamos ocupando tiempo y estamos alimentando nuestra alma, nuestro interior. Eso no es gastar tiempo, por el contrario. Bueno, antes que se me apague aquí esta cosa, dice, vuelvo a citar el libro de Jeremías en el capítulo 15, dice, seguramente así ha dicho Dios, si regresas te llevaré de regreso. Esta es la versión que en algún momento leímos, me parece, hace 2 semanas atrás, y que a mí me gusta mucho. Si regresas te llevaré de regreso, y estaréis delante de mí. Si produce lo que es noble, fuera de lo inútil, tú serás mi portavoz. Volverán a ti, tú no para ellos. Pero en este minuto hay algo que quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos conversar, poder compartir, cuando dice, si produce lo que es noble, fuera de lo inútil. Ahora, en nuestra vida, ¿verdad?, trayendo las palabras de el rey David, él en una de sus oraciones, ¿verdad?, dice, Señor, examina mi corazón y ve si en él hay caminos de perversidad. Es uno de los ejercicios, digo ejercicios, por decirlo de alguna forma, pero es una de las cosas que debemos tener precisamente en cuenta en todo momento, que Él examine cada una de nuestras intenciones del corazón, nuestros pensamientos. Es necesario por la razón sencilla de que lo comentamos la pasada semana. Es necesario que el hombre, ¿verdad?, que manifiesta ser hijo de Dios o hija de Dios, debe tener características, y no solo la característica, sino debe tener también lo que llamaremos el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter, según algunos, ¿verdad?, lo describen como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona. Es el conjunto de cualidades propias de una persona. Para poder a lo mejor profundizar me va a faltar tiempo en el programa, pero para que podamos entender y dejarlo, ¿verdad?, como acostumbro a algunos de los amigos míos y cercanos, no tengo la intención de que usted crea todo lo que digo, tengo la intención de que le pique el bichito y comience a buscar usted allí, empiece a indagar y diga, ¿y dónde está eso? ¿En qué parte está? ¿Dónde lo dice y por qué lo dice? Ahora, si usted desea que lo conversemos, conversemos. Yo pongo el café y usted pone la sopaipillas. Está la tarde especial para eso. O si quiere un mate, ¿verdad? Ahí depende nomás de lo que quiera nuestro amigo Christopher, mi viejo querido. No sé si las sopaipillas o picarones pasados, ahí alguna cosa, alguna de esas. Sí, asiente diciendo que sí, puede ser picarones pasados o sopaipillas. Así que los amigos que están allí en la sintonía, ¿verdad? Ya saben, ahí estamos en Galvarino 4333. No, mentira, no es así. Pero mire, es el deseo, ¿verdad? Lo personal y del programa es poder abrir, ¿verdad?, el deseo y de nuestra conciencia de poder indagar en las cosas, como estoy empezando a acostumbrar a decir, de que todas las cosas debemos aterrizarlas a tierra. Podemos hablar en nuestro vocabulario
cristianamente o evangélicamente o como hijos de Dios correctamente. Pero todas las cosas tienen que ser llevadas, ¿verdad?, a tierra, ¿verdad? Y tenemos que darle sentido a esas palabras y no quedarnos en los conceptos. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida no andamos según los conceptos. Nuestra vida debe andar según las cualidades o el carácter, precisamente el carácter. Hoy día la sociedad entera, ¿verdad? Nuestra querida sociedad chilena, cual más, cual menos, el carácter está siendo apabullado. ¿Y por qué digo apabullado? Porque las personas comienzan, ¿verdad?, a perder ese, eso que está en ellos. ¿Y qué es eso lo que está en ellos? Ese deseo genuino de no ir, ¿verdad?, junto lo que llamarían algunos, junto a la corriente. Durante muchos años se habló de eso, ¿verdad?, que los hijos de Dios no iban junto con la corriente, iban contra la corriente. Me parece que había un grupo, no sé si argentino, que se llamaba Contracorriente, algo así. Es necesario, es necesario que podamos, ¿verdad?, nosotros eh, sacar precisamente lo noble. ¿Y qué es eso noble que está y que tiene que ser parte y que es parte de nuestro carácter? Les decía recién que hay que aterrizarlo, hay que traerlo a tierra, hay que demostrarlo, hay que ponerle nombre a todas esas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo que amemos, ¿verdad? Amemos de corazón, que tengamos nosotros nuestros valores que están cimentados, ¿verdad?, en leyes que no son de esta tierra. Y cuando me refiero a leyes, estoy refiriéndome exclusivamente a la palabra de Dios. No estoy hablando, ¿verdad?, de algún tipo de ley terrenal o de algún hombre tal vez que haya pertenecido en alguna época o alguna época en particular que haya dicho y haya quedado grabado hasta el día de hoy. En lo personal estoy totalmente de acuerdo cuando la Escritura dice, cuando Dios dice acerca de que sus palabras no han de pasar jamás, pasarán los cielos y la tierra, ¿verdad? Las épocas, estoy parafraseando lo que dice allí. Las cosas que caracterizan a una persona de un carácter, que tenga carácter. Ahora bien, hay que hacer la diferencia, porque una persona puede tener un carácter, caramba, un carácter que todo lo que hace lo hace para ganancia propia y no solo va a procurar ser él el único beneficiado, sino que también va a hacer que las personas que están a su alrededor tengan algún tipo de sufrimiento. ¿Como quién? A lo mejor algún hombre viene con ese deseo y aspira tan alto de poder llegar tan lejos y no le va a importar pasar por encima de nadie, de ninguna persona. A lo mejor es una persona que tiene pésimas costumbres. A lo mejor una persona es capaz de meterse a un banco solo para robar dinero, pero no le va a importar, a lo mejor, de hecho, no a lo mejor, a esa gente no le importa, se lo digo con todas sus letras, entrar a un banco, aterrorizar a la gente, si son capaces de disparar, de matar, en fin, no tienen. Eso usted dirá, pero eso no es carácter. Por supuesto que no, pero de alguna u otra forma está demostrando lo que hay dentro de ellos y que eso pudiera producir tantas veces lo haga que se convierte en un hábito, en un mal hábito, y por lo tanto su carácter va a estar basado en algo dañino, en algo perjudicial, no solamente para él, sino para el resto de las personas. En ese punto no me quiero detener porque deseo destacar, ¿verdad?, el carácter que debemos tener. La misma Escritura nos enseña que debemos nosotros tener el carácter del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el carácter del Hijo de Dios? Es por eso es bueno darle una vuelta a la Escritura, repasarla precisamente y darnos cuenta que la Escritura habla. A ver, voy aquí a decir algo políticamente, cristianamente, evangélicamente incorrecto.
asumo toda la responsabilidad, mi viejo querido. Las versiones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Dicho eso, en lo particular, creo y lo comparto con ustedes, de que debemos examinar todas las escrituras con el mismo énfasis, toda la escritura, desde su comienzo en Génesis hasta el último libro que tenemos, ¿verdad?, en las escrituras, que es el Apocalipsis. Hay que examinarlo todo, todo está entrelazado. Alguno dice, todo eso está concatenado, todo está amarrado, no hay nada que... A ver, lo digo de esta forma. El libro de Génesis no habla solamente de la creación, por cierto que habla de la creación, pero a lo que voy, debemos profundizar, ¿verdad?, en cada uno de los libros, porque muchos de esos libros, ¿verdad?, que para muchos hoy día eh, pueden ser, estas son palabras mías, pueden ser no atractivos, porque seguramente esos libros, ¿verdad?, hablan de un poco de historia, lo que fue la creación, lo que ocurrió con Israel o con Moisés cuando estuvo en Egipto, en el desierto, en fin, y todo el resto de los otros libros, los reyes, de los profetas. Puede que no tengan mayor incentivo en el buen decir, que a lo mejor pensarán que no hay a lo mejor nada en ellos que pueda ser práctico para hoy en día. Después de decir esto, lo resumo de esta forma. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, en fin. Es toda la Escritura, no es un libro, no es solamente un libro, no es solo un versículo, es todo el libro, es toda la Escritura. Por eso, en lo particular, debemos ser personas que debemos amar la lectura. Nuestra región aquí perdón, cuando me refiero a región, no acá en el Biobío, en Los Ángeles, sino los latinoamericanos, la verdad, y los chilenos no somos muy dados a la lectura, eso está claro. Debemos empezar a leer más, a instruirnos más, a conocer a nuestro Dios, a conocer su corazón, sus pensamientos. Ahí está la Escritura. Por cierto que Él se encargará de ayudarnos a entender todas esas cosas, pero debemos hacer un esfuerzo y ser valientes para poder, ¿verdad?, escudriñar todo y no quedarnos solamente con una parte de la Escritura y hacer de eso, ¿verdad?, una teología o un dogma. En eso soy particularmente, discúlpeme la expresión, crítico, porque debemos estar instruidos. Es como un abogado, ¿verdad?, tiene que pasar, o un profesional, un médico, tiene que tomar varias materias, no es una sola, son varias materias que tiene que considerar en los años de estudio, y después de estudiar necesita actualizarse. Nosotros de alguna forma también debemos hacerlo, debemos ir escudriñando qué fue lo que pasó en ese tiempo, qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, en fin, y por qué el apóstol dice una cosa y por qué Jesús dijo esta cosa, a qué se refería, y empezar a indagar y buscar. Y sabe que es de tremenda riqueza. No es solamente un cúmulo de información, porque hay muchos que tienen un cúmulo de información, pero a veces se entiende tan re poco. Y eso es una pérdida, ¿verdad? Que tengamos tremendo regalo de Dios, su palabra, y que debemos nosotros tener allí como algo precioso. A mí me encantan muchos libros de la Escritura, por cierto, unos más que otros, pero procuro, de verdad, y es lo que le pido, que usted también procure de buscar en todas las Escrituras, en todas, porque le aseguro que lo que usted puede encontrar en Éxodo, o en Levítico, o en el Deuteronomio, o en Samuel, o en Jonás, o en Ageo, Nahum, Nehemías, donde sea, lo que usted encuentre allí, va a haber algo que le va a hacer sentido a su vida, a su corazón. Y cuando empiece a leer los evangelios, o lea, qué sé yo, los salmos, o
a Pablo, en fin, las cartas apostólicas, en fin, va a decir, caramba, esto tiene sentido. Bueno, en ese sentido, volvemos a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si regresas, te llevaré de regreso. ¿A dónde nos van a llevar de regreso? A nuestra esencia, ¿verdad? A lo que nos une a nuestro Creador. Qué tremendo es eso. Y estaréis delante de mí. Si produce lo que es noble, fuera de lo inútil. ¿Qué es la inutilidad? Lo que nos sirve, ¿verdad? Eso es la inutilidad. Salomón habla de la futilidad de la vida, la vanidad. Dice, todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces pareciera que aquí hay una contradicción. Por supuesto que no hay ninguna contradicción en la Escritura. Déjeme decirle que, y me declaro un ignorante mayúsculo en muchas cosas, pero hasta donde he podido escudriñar, no hay nada que se repita, sino que cada, cada verso, cada instrucción es porque hay un motivo para hablar de ella. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros procurar? Lo noble. ¿Y qué es lo noble? Yo creo que usted también, como yo, tenemos algunas ideas o conceptos en cuanto a la nobleza, pero no es esa nobleza, esa realeza la que se puede imaginar alguno, y a lo mejor hay que ser principesco, príncipe o de la familia real de no sé de dónde, qué sé yo. No, tiene que ver con esa nobleza del corazón, de esa nobleza de la persona, de la gentileza. Por eso destacaba a esta persona que cuando venían al Uber tuvieron la gentileza de colocar su vehículo sobre la vereda para que yo no me mojara. Y yo no les dije que venía a la radio, tampoco los conocía, creo que no los conocía. Son tantos detalles que deben, ¿verdad?, salir cada día, el buen trato, el poder hablar bien, olvidarnos, ¿verdad?, de muchas cosas. Por cierto que cuesta. Uno se examina al final del día y dice, no debería haber dicho tal cosa, no debería haber actuado de tal manera. No debería. Al final del día tenemos un montón no debería versus debía haber hecho esto, que son los menos. Pero es necesario, queridos amigos que están en la sintonía, familia, ¿verdad?, de la sintonía de Radio Corporación aquí en Los Ángeles. Es necesario. La gente necesita rodearse de personas de bien. Nosotros necesitamos rodearnos con personas de bien. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener a personas de bien. La Escritura nos dice, Proverbios, si mal no recuerdo, dice que en medio, ¿verdad?, de la multitud hay sabiduría, ¿verdad? Por allí hay algunos versos dicen, júntate con sabios y vas a ser sabio. ¿Sabe? Necesitamos de manera imperiosa tomar conciencia de esto. Necesitamos volver a esa nobleza, la nobleza de Jesús, la nobleza de muchos hombres en las Escrituras que hablan precisamente de que hicieron, ¿verdad?, cosas que produjeron. No sé si me disculpo con aquellos profesores que estén en sintonía y que diga alguna palabra mala, o maldicha mejor, no mala, maldicha. Que produjeran a lo mejor escozor en otra persona. ¿Por qué debería haber escozor en otras personas? Porque, a veces la humildad se confunde. ¿Cómo se confunde la humildad? Existe la falsa humildad, por cierto. Uno puede tener apariencias. ¿Y cómo lo aterrizamos y cómo decimos que eso es, a lo mejor, es así? Me atrevo a decir que la persona que es humilde se comporta de la misma manera en todas partes. Y aun cuando pudieran, ¿verdad?, estar diciéndole cosas que posiblemente sean verdad de él, la persona posiblemente guardaría silencio y no diría nada. En cambio, a lo mejor el que es arribista, el que es orgulloso, el que tiene su ego muy, muy elevado, muy grande, no va a permitir que venga, ¿verdad?,
a que alguien lo venga a insultar o a decir cosas de alguien que posiblemente, a su parecer, no sea la persona indicada. Y de eso me hace recordar una situación que ocurre con el rey David cuando sale al exilio, una vez que su hijo, ¿verdad?, usurpa el trono. Absalón, me parece que era. ¿Qué es lo que dice David una vez que salía, verdad, al destierro? Iba un capitán de la guardia personal de él y un hombre en una colina le empieza a gritar cosas, y cosas no muy lindas, no muy bonitas. Entonces allí el capitán, ¿verdad?, que iba con él, este hombre, este oficial, que era su guardaespaldas, por decirlo de alguna forma, le dice al rey David: tan solo dime para desenvainar mi espada, ir y liquidar a esta persona que te está insultando a ti, porque tú eres el rey. Vuelvo a parafrasear, estoy parafraseando, ¿verdad?, la historia. Y me sorprende lo que dice David en una actitud, considero una actitud muy, no pasiva, sino una actitud de humildad profunda, de una humildad sincera. Cuando le dice: guarda tu espada, no hagas tal, no sea que Dios, por boca de este hombre, me esté diciendo cosas que debo escuchar. El ego inmediatamente saltó allí a defender a su, a su amigo, a su hermano, el ego salta inmediatamente. El hombre humilde guarda silencio, calla, posiblemente agacha la cabeza, y aun cuando las cosas no sean ciertas. Entonces son esas cosas que debemos empezar nosotros a poder demostrar a las personas que están a nuestro alrededor. Y no digo demostrar, sino que a través de nuestros actos podemos decir tantas cosas, más que las palabras, porque las palabras podemos hablar, pero nuestros actos, un solo acto mal hecho, puede producir, la persona que nos está viendo o nos está escuchando, puede producir, ¿verdad?, inmediatamente el desencanto. Si se produce lo que es noble, ¿sabe? Vamos a ir a una tanda musical y a la vuelta comentamos un par de cosas nobles que están allí en la escritura, ¿verdad? Y seguimos avanzando. Quiero un café para el alma. A mí se me acabó el café, vamos a ver si conseguimos algún otro. Vamos y volvemos.